Gracias por estar presentes con nosotros hoy. Este webinar fue hecho en inglés originalmente, pero hoy lo vamos a presentar en español. La presentadora de este webinar originalmente fue doctora Elaine Ku. La doctora Ku es profesora auxiliar en la Universidad de California en San Francisco, en las divisiones de nefrología y nefrología pediátrica. También es la directora de la Nephrology Transition Clinic, o la Clínica de Transición de Nefrología, que se dedica a facilitar la transición de adolescentes y adultos jóvenes a la atención de adultos. En su clínica, la doctora Ku atiende a pacientes con enfermedad de los riñones crónica y trasplante de riñón. Ahora déjenme introducirles a Jessica Puentes, directora asociada de iniciativas de salud con el American Kidney Fund. Ella guiaría la presentación de la doctora Ku en español. Gracias por invitarme. Revisaré brevemente los objetivos de este seminario web. Primero, revisaré en general los objetivos de este web en relación con la hepatitis C y la enfermedad renal como información general y los tipos de condiciones renales que podría observar en pacientes infectados con hepatitis C. A continuación, revisaré las opciones de tratamiento para la hepatitis C en pacientes en diálisis y los que no están en diálisis, pero también tienen enfermedad renal crónica. Luego, revisaré brevemente algunos de los medicamentos nuevos que han aparecido recientemente en el mercado que curan la hepatitis C y hablaré sobre algunas de las opciones ampliadas para pacientes que esperan un trasplante de riñón. Si también fuese el caso que estuvieran infectados con hepatitis C. La hepatitis C, como sabemos, es un virus. Es una infección en que se adquiere y existen varias cepas diferentes del virus. Cuál cepa tiene un paciente depende en parte de qué tipo de hepatitis C es la más común en ciertas áreas geográficas. Cuando un paciente se infecta con hepatitis C, en su mayoría no tiene síntomas o son muy leves. Una infección puede permanecer en el cuerpo de muchos pacientes afectados y en pacientes que pueden no saber que están infectados con hepatitis C. Unos pocos pacientes experimentarán algunos síntomas como fiebre ocasional o coloración amarillenta de la piel, pero la mayoría de los pacientes infectados presenta síntomas relativamente leves o ningún síntoma en absoluto. A veces las infecciones por hepatitis C se descubren cuando un proveedor observa que un paciente tiene una enfermedad hepática o de los riñones. Ocasionalmente la hepatitis C se asocia en enfermedades que afectan varios órganos, aparte del riñón y del hígado. En términos de transmisión de la hepatitis C, la vía de transmisión más frecuente es la exposición a fluidos corporales o transfusiones de sangre. En casos más raros, las relaciones sexuales pueden transmitir la hepatitis C, pero esto es muy raro y ocurre con más frecuencia a pacientes que también tienen infección por VIH. Compartir agujas y exponerse a fluidos corporales puede llevar a la transmisión de la hepatitis C. En términos de exámenes de detección de hepatitis C, hay análisis de sangre que los proveedores pueden realizar para detectar si un paciente ha sido infectado. Un análisis que se puede utilizar es un análisis de anticuerpos para hepatitis C
y otro es el análisis de ARN del virus. Este análisis indica la cantidad de virus que está circulando realmente en el torrente sanguíneo, lo cual se llama carga viral. En general, se comienza a realizar exámenes de detección rutinarios de hepatitis C en pacientes en diálisis permanentemente y también como parte de chequeos que los médicos y proveedores pueden realizar cuando se evalúa a los pacientes para un posible trasplante de riñón. En términos de la prevalencia de la hepatitis C en pacientes con enfermedad de los riñones, depende del estudio que se vea. La prevalencia de la hepatitis C entre los pacientes de diálisis en los Estados Unidos varía de 5 a 10%. En otras partes del mundo puede ser tan alta como 14%. En la población de trasplante de riñón, los informes cuán frecuente es la hepatitis C varían un poco dependiendo de la población en estudio que se analice y posiblemente de área geográfica. Afecta aproximadamente de 1.5 a 8% de la población. El número verdadero de estaciones de diálisis infectadas con hepatitis C ha disminuido sostenidamente con el tiempo y se cree que se debe al hecho que hemos disminuido exitosamente las tasas de transfusión en nuestra población de diálisis, en parte a través de la administración de agentes estimuladores de la eritropoiesis durante la diálisis que han ayudado en tratamiento de la anemia. También gracias a la aplicación de las precauciones estándar para la prevención de la transmisión de infecciones de transmisión sanguínea y garantizando el uso de técnicas estériles, entre otros. En cuanto a los síntomas de la enfermedad renal, en pacientes con hepatitis C, como ya lo dije, es posible que los pacientes no estén conscientes de que han sido infectados con la hepatitis C. Y cuando está afectado el riñón, puede haber pocos síntomas y ningunos en absoluto. Si aparecen síntomas, puede haber sangre ocasional en la orina que el paciente puede observar y que se detecta durante análisis de laboratorio de rutina. La presencia de proteínas en la orina es otra señal que se puede analizar, pero con frecuencia no produce síntomas observables o en ocasiones puede producir hinchazón y luego se puede detectar una alteración de la función del riñón mediante un análisis de laboratorio. Los tipos de enfermedades de los riñones que se asocian a las infecciones por hepatitis C varían. Existe un número de tipos de enfermedades glomerulares que se asocian con la infección por hepatitis C. El glomérulo es una parte del proceso de filtración del riñón que con frecuencia se ven afectados por las infecciones por hepatitis C. Existe un número de enfermedades que se asocian a la infección por hepatitis C y que afectan estos glomérulos. Existe un número de enfermedades que asocian a la infección por hepatitis C y que afectan estos glomérulos. Una de estas es la crioglobulinemia, la cual es una enfermedad que afecta a múltiples sistemas de órganos, incluso el riñón, y puede producir erupciones y síntomas nerviosos. Otra enfermedad que pensamos que puede estar asociada con las infecciones por hepatitis C es la nefropatía membrosa, la cual se presenta con más frecuencia con proteínas en la orina.
y puede presentar con función renal alterada. La glomerulonefritis de complejo Moon es una forma complicada de decir que la infección por hepatitis C puede activar el sistema inmunitario y producir depósitos en el riñón y en los glomérulos, específicamente en estas unidades de filtrado, y producir una enfermedad renal de esa manera. Es un poco controversial, pero es más frecuente que la hepatitis C produzca una enfermedad multiorgánica llamada poliarteritis nodosa, pero algunas personas piensan que la hepatitis C también puede producirla, aunque en este caso un poco más controversial. La poliarteritis nodosa también tiene muchas manifestaciones más allá de la sola afección del riñón. También puede afectar otros sistemas de órganos, incluyendo de piel. En términos de por qué las infecciones por hepatitis C producen enfermedad renal, se cree que la hepatitis C, de hecho, el virus de la hepatitis C hace que el sistema inmunitario se vuelva más activo. Como en la mayoría de las infecciones, cuando una persona se infecta, hace que el sistema inmunitario intente deshacerse de la infección. Así que eso es lo que ocurre con la infección por hepatitis C, igual que una infección de gripe. En consecuencia, la efectividad del sistema inmunitario puede generar el depósito de complejos en el riñón que pueden afectar su función. Debido a que el sistema inmunitario está realmente alterado, puede haber mucha inflamación en esa persona. Esto puede afectar el riñón, así como varios sistemas de órganos. Es por eso por lo que las enfermedades relacionadas con la hepatitis C con frecuencia vienen junto con otros sistemas de órganos como la piel o el hígado, que también se ven afectados. Razones para tratar las infecciones por hepatitis C una vez se detectan, principalmente las razones para tratarlas son para evitar las complicaciones hepáticas de la infección por hepatitis C, salvar todos los sistemas de órganos que pueden verse afectados por la hepatitis C. El hígado es probablemente uno de esos sistemas de órganos que se ven afectados con más frecuencia. Otras razones para tratar una infección por hepatitis C es para prevenir algunas de las complicaciones que pueden aparecer específicamente en la población de trasplante de riñón. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento de la hepatitis C para pacientes con la enfermedad renal que aún no están en diálisis? El tratamiento de la hepatitis C en pacientes con enfermedad renal subyacente depende mucho de cuán grave es la alteración de la función renal. Los proveedores con frecuencia evalúan algo llamado la tasa de filtración glomerular estimada o eGFR. De manera sencilla, se puede pensar que el eGFR como el porcentaje de la función renal que realmente tiene un paciente. Si el paciente tiene un eGFR mayor de 30, lo que quiere decir que realmente tiene más de 30% de función renal, la mayoría de los proveedores recomendarían tratar la hepatitis C con una nueva clase de medicamentos. Se les conoce como agentes antivirales directos o AAD. En el contexto de las alteraciones leves a moderadas
de la función renal, cuando la función es aún mayor al 30%, entonces el tratamiento de los pacientes con esa disfunción leve o moderada del riñón no es realmente distinta al de los pacientes que no tienen enfermedad renal en general. En ocasiones podemos elegir ajustar alguna de las dosis de ciertos medicamentos, pero en general no es necesario en los pacientes que puedan tener una función renal disminuida, pero no menor al 30%. Si la tasa de filtración glomerular estimada o eGFR o el porcentaje de función renal, si lo prefieren, es menor a 30, entonces la decisión de tratar la hepatitis C puede ser mucho más individualizada y podría ser un proceso de decisiones compartidas entre el paciente y su proveedor. Existen múltiples factores a considerar cuando se trata de tomar una decisión sobre si un paciente se debe tratar en el contexto de una función renal más disminuida. Algunos de estos factores incluyen la expectativa de vida del paciente. Ciertamente, la probabilidad de trasplante de riñón, la cual abordaré en las próximas secciones. Las infecciones por hepatitis C y los candidatos a trasplante de riñón tienen algunas consideraciones especiales relacionadas con ello y en la presencia o ausencia de otras condiciones médicas, incluyendo cómo la hepatitis C puede afectar el hígado y otros sistemas de órganos, por ejemplo, pero también incluyendo otros diagnósticos que el paciente pueda tener. Otra de las cosas que se toma en cuenta es el tipo de hepatitis C o la cepa de virus que afecta a una persona. A la cepa se le llama genotipo. Y algunos genotipos tienen regímenes farmacológicos para hepatitis C que se toleran mejor cuando la función renal está grave, disminuida en comparación con otras cepas con los genotipos 2 y 3, para los que hay pocas opciones de tratamiento y esos medicamentos no se pueden utilizar cuando la función renal está gravemente disminuida. Como mencioné, cuán grave ha sido el daño hepático se toma en cuenta para el inicio de las necesidades de tratamiento cuando la función renal se ha reducido considerablemente. Quizás ¿cuáles eran los tratamientos antiguos antes de la introducción de todos estos nuevos agentes antivirales directos que realmente han cambiado nuestro enfoque hacia la hepatitis C? Los regímenes de tratamiento anteriores se basan principalmente en medicamento llamado interferón y que se podía utilizar junto con otro medicamento conocido como ribavirina. Estos regímenes de tratamiento no siempre eran muy eficaces. A veces los pacientes veían una disminución en su carga viral de hepatitis C, pero a veces no se curaban de la hepatitis C incluso después del ciclo del tratamiento. Quizás la mitad de los pacientes que anteriormente estaban en esos tratamientos lograban lo que llamamos la cura, una respuesta viral sostenida o RBS. Eso se define como no tener ningún ARN viral detectado en el torrente sanguíneo por 6 meses después de terminar el tratamiento antiviral. Además, aparte del problema de los regímenes que no eran 100% efectivos y los pacientes que se sometían a ciclos de tratamiento
con interferón. También se observaba que el interferón aumentaba el riesgo de rechazo y no se recomendaba realmente en los pacientes que ya se les hubiese realizado un trasplante de riñón, pero que tuvieron una afección activa por hepatitis C. Aparte de ser eficaz en todos los pacientes que recibirán interferón, el tratamiento con interferón también se asociaba anteriormente con muchos efectos secundarios. La mayoría de los pacientes describan sentirse terrible después del tratamiento con interferón y algunos describan sentirse como si tuvieran gripe todo el tiempo. El tratamiento con interferón el tratamiento con interferón se asociaba con depresión, así como con anemia, y muchos pacientes que se sometían a terapia con interferón no toleraban el ciclo completo del régimen del tratamiento anterior, que tenían muchos efectos secundarios. Habían dicho eso, el interferón y la rabapirina pueden continuar siendo una opción en países en zonas geográficas donde algunos agentes del tratamiento para la hepatitis C más nuevos todavía no están disponibles y pueden seguir teniendo un papel en pacientes específicos, dependiendo de la situación. ¿Cuáles son los regímenes de tratamientos más nuevos para la hepatitis C? Los agentes de tratamientos más nuevos, como dije antes, se conocen como agentes antivirales de acción directa. Algunos de esos regímenes de medicamentos, de hecho, no se eliminan a través del riñón, así que se pueden utilizar de manera bastante segura en pacientes con función renal considerablemente disminuida o en pacientes que están en diálisis. Lo más emocionante sobre los regímenes de tratamiento más nuevos son las elevadas tasas de circulación que ofrecen. Más del 90% de los pacientes que se someten a un ciclo de estos nuevos regímenes de tratamiento se curan de sus infecciones por hepatitis C. En pacientes con enfermedad renal asociada relacionada con hepatitis C bajo la forma de glomerulonefritis, la cual ya discutimos anteriormente. Aparte de tratar la hepatitis C, lo cual se sabe, se debe hacer si la enfermedad glomerular no es grave, porque eso mejorará lo que ocurre en el glomérulo y curará la enfermedad renal. Sin embargo, algunos de los pacientes también pueden necesitar terapia inmunosupresora, algunos medicamentos para calmar el sistema inmunitario y deshacerse de la inflamación. En esos pacientes a menudo tratamos de pensar sobre lo que deberíamos hacer con el tratamiento de la hepatitis C en relación con la inmunosupresión. Si esos pacientes que tienen enfermedad glomerular relacionada con la hepatitis C tienen tanta inflamación que un proveedor sienta que necesitan algún tipo de medicamento inmunosupresor para calmar el sistema inmunitario, a veces los proveedores tomarán la decisión de retrasar el tratamiento real de la infección por hepatitis C con estos nuevos agentes antivirales por 1 a 4 meses, hasta que la terapia o los medicamentos inmunosupresores se hayan administrado. Esto es para disminuir los efectos secundarios para el paciente, garantizando que el mismo
tolerara bien a ambos, tanto los medicamentos que pueden calmar el sistema inmunitario, así como los agentes antivirales directos para el tratamiento de la hepatitis C. Los efectos secundarios de estos nuevos agentes antivirales son mínimos. En general son bien tolerados. Existe un riesgo pequeño con algunos de estos agentes más nuevos, ya que cuando se administra la función renal puede empeorar transitoriamente y algunos pacientes la anemia empeorar con el tratamiento. Esta es una visión general de las opciones de tratamiento para pacientes que aún no están en diálisis. Ahora vamos a revisar las opciones de tratamiento de pacientes que tienen enfermedad renal y hepatitis C y reciben diálisis permanentemente. Como dije anteriormente, la hepatitis C es una afección frecuente en los pacientes de diálisis. La hepatitis C en un paciente en diálisis de por sí no es una razón para no realizar un trasplante de riñón. Hay muchos estudios que demuestran que a los pacientes con una inyección activa de hepatitis C y que están en diálisis aún les pueden ir mejor con el trasplante de riñón que manteniéndose en diálisis. Sin embargo, el paciente a los que se les planifica un trasplante de riñón y tienen infección activa por hepatitis C, existe un riesgo mayor de complicaciones comparados con pacientes que se sometieron a un trasplante de riñón y no tienen hepatitis C. Ha habido muchos estudios pequeños sobre regímenes de tratamiento en pacientes que tienen función renal gravemente disminuida o que están en diálisis permanentemente de manera activa. Uno de los estudios llamado Expedición evaluó que uno de los agentes antivirales directos en aproximadamente 100 pacientes con función renal disminuida. La tasa de filtración glomerular estimada era menor al 30%, como la conversamos antes, incluyendo aproximadamente a 80 pacientes que estaban en diálisis. Se encontró que el uso de esos nuevos agentes antivirales, de hecho, llevó a la curación de casi el 100% con tan solo 12 semanas de tratamiento y fue relativamente seguro. Otro estudio de un régimen diferente con un agente antiviral directo. Este estudio incluyó principalmente pacientes con genotipo 1, la cual es una cepa particular de hepatitis C. Este estudio incluyó a 100 pacientes, 75 de cuales estaban en diálisis, y demostró que la tasa de curación superaba el 90% de los pacientes en diálisis. Sabemos que estos regímenes parecen ser bastante eficaces, inclusive en pacientes que están en diálisis permanentemente. Opciones del tratamiento para la hepatitis C para candidatos a un trasplante de riñón es un tema separado de discusión porque hay muchas consideraciones especiales en esta población. La hepatitis C en posibles receptores de un trasplante de riñón es algo que se detecta de rutina cuando el centro de trasplante trabaja activamente para determinar si un paciente es elegible como buen candidato para un trasplante, determinar si un paciente es elegible
como un buen candidato para un trasplante de riñón. Como dije anteriormente, tener hepatitis C no es una razón para no recibir un trasplante de riñón. Sin embargo, debido a los regímenes de inmunosupresión que los pacientes tienen que tomar cuando reciben un trasplante de riñón, buscamos detectar la hepatitis C para ver si un paciente tiene una infección antes de realizar el trasplante de riñón, de manera que sepamos buscar posibles complicaciones. Si el paciente tiene hepatitis C y está siendo considerado para un trasplante de riñón, existen algunos centros que recomiendan que estos pacientes se sometan a una biopsia hepática para garantizar que el hígado no tenga tejido cicatrial ni psicótico debido a la infección por hepatitis C. Esto es principalmente porque si el hígado se ha visto afectado considerablemente, al igual que el riñón, entonces algunos pacientes pueden ser candidatos a trasplante combinado de hígado y de riñón, como solo recibir un trasplante de riñón. La biopsia hepática no se requiere en todos los pacientes que tengan hepatitis C. Algunos pacientes se someten a una tomografía, la cual es una técnica de imagenología que busca cicatrices o fibrosas. Por tanto, la biopsia hepática podría no ser necesaria en absoluto, pero depende del centro de trasplante. ¿Quiénes son candidatos para tratamientos para la hepatitis C antes del trasplante de riñón? Si el paciente ha identificado posibles donantes en vida y se va a someter a un trasplante de donante vivo, entonces la recomendación es tratar la hepatitis C antes del trasplante de riñón. Dado que existen regímenes de los cuales ya hablamos que pueden funcionar de manera muy eficaz en los pacientes, inclusive si tiene una función renal considerablemente disminuida o están en diálisis. En términos del tiempo del tratamiento para los candidatos para donantes fallecidos, si el paciente es un candidato a trasplante de riñón, pero no tiene un posible donante vivo, y está a la espera de un donante fallecido, entonces la decisión de si se debe tratar o no la hepatitis C antes del trasplante depende de varias consideraciones. Una es si hay o no alguna razón aguda o urgente para tratar la hepatitis C antes del trasplante de riñón. La segunda es si el centro de trasplante acepta o no donantes positivos para hepatitis C. Estamos hablando de donantes fallecidos en este caso. Si no hay indicación alguna aguda ni urgente para tratar la hepatitis C, por ejemplo, si el hígado está comprometido cuando consiguieron tratar la hepatitis C más pronto que tarde, o si existe otro órgano afectado, entonces es posible que el paciente no quiera esperar hasta el trasplante de riñón para recibir tratamiento. Estas son buenas razones para continuar con el tratamiento antes del trasplante Estas son buenas razones para continuar
con el tratamiento antes del trasplante de riñón. La razón es que los pacientes que son candidatos para un trasplante de riñón y esperan un donante fallecido pueden optar para posiblemente aceptar un donante positivo para hepatitis C. Esto pudiera disminuir su tiempo en la lista de espera. La seguridad de tomar esa decisión de no tratar la hepatitis C antes del trasplante de riñón depende de varios factores, pero el proveedor del paciente pudiera querer considerar el tiempo de espera hasta que aparezca un donante fallecido para su trasplante. Considerar el grado de la enfermedad hepática, el compromiso de hígado, como dije antes, la presencia de otro órgano comprometido y cuán urgente puede necesitarse el tratamiento de la hepatitis para ayudar a esos órganos. Como ocurre con los pacientes con función renal, considerablemente disminuida, la decisión de someterse a tratamiento antes de trasplante de riñón depende también parcialmente de la cepa de virus de hepatitis C que afecta al paciente. En términos de tratamiento de nuestros candidatos en los Estados Unidos, el tiempo de espera para donantes fallecidos pudiera ser menor a un año si el paciente que es candidato al trasplante está dispuesto a aceptar un donante positivo para hepatitis C. El tiempo de espera pudiera ser de 5 años o más para un órgano negativo para hepatitis C. Es por eso que algunos pacientes que esperan por un trasplante de donante fallecido pueden optar a esperar y tratar su hepatitis C, porque siendo positivos para hepatitis C es posible que acepten un órgano de alguien que también está infectado con hepatitis C, mientras que si el paciente no tiene una afección por hepatitis C, probablemente no quiera aceptar un órgano positivo para hepatitis C, porque se infectarían o tendrían la posibilidad de infectarse en cuando reciban ese órgano de donante fallecido. Incluso si un receptor ya es positivo para hepatitis C y acepta un órgano positivo para hepatitis C y recibe una cepa diferente de hepatitis C cuando acepte este órgano, ambas inyecciones se pueden tratar. En general, es una opción que considerar si un paciente ya es positivo para hepatitis C. El tiempo de espera es mejor ejemplo de las posibilidades diferencias en relación con la espera, pero realmente depende en las zonas geográficas en las que se enlistó para el trasplante de riñón y cuán larga es la lista de espera. Para repasar en candidatos a un trasplante, si hubiera enfermedad hepática muy avanzada o de rápida progresión, hay síntomas graves y otros órganos están comprometidos. Incluso si no hubiera enfermedad hepática o si sabe que en su zona el tiempo de espera por un riñón de donante fallecido va a ser muy largo. Todas esas personas son buenas razones para considerar si tratar o no su hepatitis C antes del trasplante de riñón. Genotipo 104 de la hepatitis C. Estas son las cepas de la hepatitis C de las que hablamos antes. Actualmente hay varios regímenes de fármacos que son muy eficaces. Y algunos de ellos funcionarán
y se han probado en pacientes con función renal disminuida, y el tratamiento ciertamente es una opción antes o después de trasplante de riñón. Sin embargo, en los pacientes que no tienen la cepa 104 de la hepatitis C, los regímenes de tratamiento son un poco más limitados y no necesitará tan tolerados como cuando la función renal está disminuida. En ese tipo, las situaciones cuando un paciente tiene una cepa de hepatitis C que no es las 2 ni las 3, ni las 5 ni las 6, es posible que quiera esperar para tratar su hepatitis después del trasplante de riñón. La razón es que después del trasplante de riñón, la función renal mejorará mucho y por tanto podrá tomar algunos de los fármacos que no son tan bien tolerados cuando la función renal está debajo de umbral de 30%. Las funciones más eficaces para las cepas 2, 3, 4 y 6. Si un paciente tiene función renal disminuida o está en diálisis, es posible que quiera esperar hasta después del trasplante de riñón, cuando su función supere ese umbral de 30% y sean candidatos para este tipo de tratamiento. ¿Por qué hacemos énfasis en el tratamiento de la hepatitis C en receptores de trasplante de riñón? Sabemos que tener hepatitis C, si se realizó un trasplante de riñón, puede conducir a complicaciones. La hepatitis C puede desencadenar la inflamación en varios órganos, incluyendo el hígado. Este puede ser el inicio de enfermedad hepática, receptores de trasplante de riñón que están infectados con hepatitis C. La hepatitis C, de hecho, puede descender en enfermedad renal en un riñón trasplantado, por lo que es una buena razón curar a la infección y deshacerse de la hepatitis C. La hepatitis C también se ha asociado con el desarrollo de diabetes después de trasplante. Las razones de esto no están completamente claras, pero existen algunas alteraciones en cómo se metaboliza la glucosa. Pacientes infectados con hepatitis C. Algunos cánceres pueden ser más frecuentes después del trasplante y en las personas que tienen hepatitis C. Si ya recibió un trasplante de riñón y tiene infección por hepatitis C, entonces tiene sentido que esos pacientes deban ser los primeros en recibir los agentes antivirales más nuevos con tratamiento para su hepatitis C, especialmente si tiene buena función renal después del trasplante de riñón. Por lo general, no se recomendará el tratamiento durante los primeros meses después de trasplante de riñón, porque la mayoría de los proveedores les gusta esperar que todo esto esté estable y que el régimen de inmunosupresión esté en su fase de mantenimiento. Me hace notar que los ajustes de los agentes antivirales de acción directa según la función renal se requieren cuando la tasa de filtración glomerular estimada o el nivel funcional de los riñones es mayor de 30. Hay algunas cosas a tomar en cuenta. Si recibió un trasplante de riñón y recibe inmunosupresores y va a recibir tratamiento para la hepatitis C, existen algunas interacciones farmacológicas entre esos agentes antivirales directos más nuevos
y la ciclosporina, que es uno de los medicamentos inmunosupresores que se utilizan en el trasplante de riñón. Algunos regímenes de tratamiento para la hepatitis C tienen peores interacciones farmacológicas que otros, así que es posible que quiera consultar con su especialista de trasplante de riñón y con un especialista hepático que trate pacientes con hepatitis C para establecer un régimen que tenga interacciones mínimas con sus medicamentos inmunosupresores. Consecuencias a largo plazo de la hepatitis C sobre un trasplante de riñón si no se trata. Ha habido algunos estudios que demuestran que los pacientes infectados con hepatitis C a quienes se realiza un trasplante de riñón tienen un riesgo mayor de muerte que los que no tienen hepatitis C y se realiza un trasplante de riñón. También hay algunos estudios pequeños que muestran que el riesgo de rechazo es un poco mayor para los que están infectados con hepatitis C. Y han recibido un trasplante de riñón compartiendo con aquellos que no lo están. Definitivamente hay buenas razones para tratar la hepatitis C si se infecta después del trasplante de riñón. Creo que es el final de mi diapositiva. Me encantaría responder a cualquier pregunta. Doctora Ku, le agradecemos nuevamente por estar aquí con nosotros y por estar al frente de este excelente seminario web. En este momento le haré algunas preguntas que recibimos durante el seminario web. La primera pregunta que le tengo de nuestra audiencia es, ¿los hospitales analizan la sangre donada para detectar el virus de la hepatitis C antes de hacerles una transfusión a los pacientes? Sí, los hospitales y todos los bancos de sangre realizan exámenes de detección para hepatitis C antes de las transfusiones. Muchos de los casos relacionados con transfusiones fueron antes de la década de los 90, cuando no se sabía mucho sobre la hepatitis C y sus infecciones. Actualmente, estas transfusiones, esta sangre que se almacena, se examina para detectar hepatitis C y el riesgo de transmisión es muy bajo. Gracias. También dijo que aceptar un órgano positivo para hepatitis C puede disminuir el tiempo en la lista de espera para alguien. ¿Esto quiere decir que la persona contraría hepatitis C si no la tenía anteriormente? Sí, los únicos candidatos para trasplante de riñón a quienes les ofrecemos la opción de considerar un donante positivo para hepatitis C son aquellos que ya son positivos para hepatitis C. Si usted no tuviese hepatitis C, no se le ofrecería la opción de un órgano positivo para hepatitis C, porque ciertamente no queremos transmitirle la hepatitis C a alguien que no era previamente positivo. Gracias. Como paciente en diálisis, ¿cuán frecuente
se debe evaluar a una persona para detectar hepatitis C? Esto depende de los factores de riesgo para hepatitis C y también cuán prevalente es en su área. En general, a los pacientes en diálisis se les evalúa para detectar hepatitis C anualmente. No hay necesidad de que sea con más frecuencia, excepto que haya habido una exposición conocida o factores de riesgo. Usted mencionó que hay un par de grupos diferentes que alto riesgo. En una diapositiva dijo que la hepatitis C es frecuente en la población de pacientes en diálisis. También han aparecido comerciales de televisión recomendando a los baby boomers, aquellos nacidos entre 1945 y 1965, que se hagan exámenes de detección para la hepatitis C. ¿Por qué a este grupo de personas? La hepatitis C es más frecuente en las poblaciones en diálisis. Como lo dije, porque antes de desarrollar de fármacos que realmente ayudarán a evitar la anemia en pacientes que recibirán diálisis. Los pacientes recibirán muchas transfusiones de sangre. No sabíamos realmente sobre las infecciones por hepatitis C hasta mediados de los años 90. Estos pacientes de diálisis posiblemente se expusieron a hepatitis C en años anteriores, cuando estaban en diálisis y no sabíamos al respecto. Actualmente, la prevalencia de hepatitis C está disminuyendo en la población de diálisis. Eso se debe probablemente a nuestro conocimiento sobre la hepatitis C y las pruebas de detección de la sangre almacenada de los bancos de sangre. Creo que la prevalencia continuará disminuyendo. Aquellas personas que se expusieron antes ciertamente tienen mayor riesgo de tener hepatitis C como pacientes en diálisis. ¿Qué porcentaje de pacientes en diálisis tienen hepatitis C? Depende del estudio que revises. Se estima que sea entre 5 y 10% de la población de diálisis. ¿Puede hablar más sobre los síntomas de la hepatitis C? ¿Qué tipo de cambios físicos puede sentir o notar una persona con hepatitis C? He escuchado de personas con problemas hepáticos, la esclerótica de sus ojos se puede tornar amarilla. Sí, los síntomas de la hepatitis C pueden variar de ninguno a ser fatigado. A veces la orina se vuelve oscura y la esclerótica de los ojos se vuelve amarilla. A eso lo llamamos icterítica. A veces la piel también se torna amarilla, pero no es tan frecuente tener estos síntomas de la hepatitis C. ¿Existe alguna área geográfica o otro tipo de categoría donde haya una prevalencia mayor de hepatitis C? En términos de áreas geográficas, ciertamente hay partes del mundo donde la hepatitis C prevalece mucho más, especialmente en áreas donde la detección no es tan frecuente. Una persona puede no saber que está infectada con la hepatitis C y así varía la prevalencia. Como ustedes también saben, no hay una vacuna para la hepatitis C. Para la hepatitis B, hemos desarrollado un programa de vacunación eficaz contra el virus. Dependiendo del país y las conductas y prácticas de salud,
sí existe una mayor prevalencia de uso de drogas intravenosas entre la prevalencia de hepatitis C, será mayor en estas áreas. ¿Qué puede hacer una persona que tiene enfermedad de los riñones crónica? ¿Qué puede hacer una persona para protegerse del contagio de hepatitis C? Para protegerse del contagio de hepatitis C es no exponerse a fluidos corporales. Eso puede pasar por medio de pinchazos de aguja a través de la transmisión de otros fluidos y evitar las transfusiones de sangre cuando sea posible. Aunque la sangre sea evaluada estos días, pero recibirlo no es nulo. Digamos un niño, alguien de 12 años de edad en diálisis, ¿cuál es su riesgo para hepatitis C? No conozco exactamente el riesgo de hepatitis C para un niño de diálisis, al menos de que haya varias vías o factores de riesgos específicos para la exposición. La probabilidad de que un niño tenga hepatitis C es baja, especialmente porque las precauciones universales actuales que se utilizan en las unidades de diálisis garantizan que no haya contaminación cruzada de fluidos corporales, ni de sangre, botellas de medicamentos, ni jeringas y entre otros. Pero no sé cuál sería la prevalencia actual en un niño de 12 años de edad en diálisis. ¿Cuál es la correlación exacta entre el riñón y el hígado y cómo se conecta con la hepatitis C? Sí, el virus de la hepatitis C genera mucha actividad en el sistema inmunitario. La correlación entre el hígado y el riñón es que son órganos que se inflaman mucho a consecuencia de un sistema inmunitario muy activo que se estimula por la infección de la hepatitis C. La inflamación crónica con el tiempo produce cicatrices en estos órganos, que es como se desarrollan las enfermedades hepáticas y renal asociadas con la hepatitis C. ¿Existe una diferencia en términos de riesgo para hepatitis C en pacientes renales que utilizan hemodiálisis en comparación con los que utilizan diálisis peritoneal? Esa es una muy buena pregunta. No sé cuál es la diferencia real. Es probable que sea más frecuente en los pacientes en hemodiálisis. Pero la mayoría de las razones por las que la hepatitis C es más frecuente en los pacientes en diálisis se remontan a cuál los pacientes reciban muchas más transfusiones de sangre. Y eso es un poco más frecuente en pacientes en hemodiálisis que en pacientes con diálisis peritoneal. Pero no sé cuál es la diferencia real. Mencionó que en algunos casos lo ideal para los pacientes de trasplante de riñón con hepatitis C es que reciban un trasplante combinado de hígado y riñón. ¿Cuáles son las otras opciones si no hay disponible un hígado? Sí, la enfermedad hepática es grave, entonces el paciente se podría considerar para un trasplante combinado de hígado y riñón. Si un hígado no estuviera inmediatamente disponible, es posible recibir un riñón primero y luego un hígado. En esas situaciones, la mayoría de las veces, preferiríamos tener un donante único de ambos órganos en lugar de hacer dos procesos de trasplante separados. En pacientes que tienen enfermedad hepática muy grave y no son candidatos para un trasplante combinado de riñón y hígado,
Entonces, a veces el trasplante de riñón no es una opción. Eso disminuiría la expectativa de vida de un paciente. Una pregunta sobre cualquier posible interacción de los medicamentos. ¿Puede hablar sobre las personas que tuvieron enfermedad de los riñones y reciben medicamentos para la hepatitis C o cualquier otra consideración en términos de interacciones entre medicamentos? Sí, las interacciones entre medicamentos son variables. Existe un número de agentes más nuevos y combinaciones de agentes que se utilizan para tratar diferentes cepas del virus de la hepatitis C. En realidad, depende de cuál régimen busque en términos del riesgo de interacción entre medicamentos. Esto varía dependiendo del paciente. Es difícil de decir, la mayoría de las interacciones medicamentosas son y ocasionalmente, si usted es un paciente de trasplante de riñón y el medicamento para la hepatitis C, eso sería para tener una conversación que tendría que tener con el hepatólogo y con el nefrólogo de trasplante, porque también depende de qué régimen inmunosupresor específico recibe para su trasplante de riñón. Gracias, porque eso nos lleva a otra pregunta sobre con qué frecuencia las personas con enfermedad de los riñones tienen comorbilidades tales como diabetes o hipertensión. ¿Existe algún otro factor de riesgo asociado a esas enfermedades? Lo siento, ¿cuáles factores para la hepatitis C y la diabetes? ¿Esa es la pregunta? Bueno, en términos de interacción medicamentosa. En términos de interacción medicamentosa, es posible que haya otras interacciones medicamentosas con fármacos diferentes a los inmunosupresores, y eso sería bueno revisarlo con su médico. A veces los medicamentos para el colesterol pueden hacer interacciones. Depende mucho de cuáles de los otros medicamentos clásicos toma y cuál agente antiviral directo está recibiendo, ya que actualmente existen probablemente 10 regímenes diferentes y están cambiando constantemente. Pero sí, existe una posibilidad el punto de vista del trasplante. Las interacciones más graves son con los inmunosupresores. Eso pudiera conllevar al riesgo de rechazo. Gracias. Una última pregunta que tenemos de nuestra audiencia. Como paciente en hemodiálisis, ¿existen asuntos que observar en un centro de diálisis para garantizar la seguridad y que esas precauciones se sigan en el centro? Las precauciones estándar incluyen buena desinfección de las máquinas después del uso y no utilizar agujas ya usadas, buen lavado de las manos y buen higiene. Esas son precauciones universales que la mayoría de los centros de diálisis conocen. Cuando los pacientes se infectan con hepatitis, por lo general el centro de diálisis se entera por las pruebas de detección de rutina y tomará precauciones especiales para garantizar que se sigan todas las prácticas estándar de control de infecciones. Gracias, doctora Ku. Apreciamos sus aportes y las preguntas que respondió. Este es un seminario web fantástico. Muchas gracias. Gracias a usted.